Hola, hoy vengo a hablaros de otro de los finalistas a nuestros premios Valencia Negra en la categoría Best Novel. Y hoy hablamos de El hombre de Calcuta, escrito por Abir Mukherjee y editado por Salamandra. Bueno, debo deciros que este es el primero de al menos 4 entregas de El bueno de Abir, porque ya están publicadas en inglés, y este es el primero que nos llega este año. Se trata de un libro que lleva el negro más allá de lo urbano, lo lleva a otros entornos exóticos y además nos lleva al pasado, porque estamos hablando en 1919 en Calcuta. Un inspector de Scotland Yard que ha sobrevivido a la Primera Guerra Mundial, su primer destino es Calcuta y nada más llegar se ve envuelto en el asesinato de un inglés. Y ojo, la época es una época complicada donde las diferencias entre los británicos y los indios son muy severas. Entonces esta investigación nos va a meter en la Calcuta de entonces y nos va también a hablar mucho del colonialismo británico y de sus excesos y de su clasismo. Y en la investigación yo os digo que es una investigación muy ágil y muy interesante y con un final que mejor no os cuento. Así que nada, si os ha gustado El hombre de Calcuta, ya sabéis, entrad en valencianegra.com y votad por ella.